Elena, con esto del incendio de la Mierla, en Guadalajara, que lleva días sin control, las cifras son escalofriantes: 26.000 hectáreas arrasadas, 1.200 personas evacuadas, y 28 localidades afectadas entre evacuaciones y confinamientos. ¿Qué está pasando ahí para que no puedan frenarlo? Pues mira, el problema principal es una combinación explosiva: viento fuerte y persistente, una orografía muy complicada con barrancos y pendientes, y una sequía acumulada que deja el monte como yesca. El propio jefe del operativo ha reconocido que el fuego está lejos de ser controlado. No es que no estén trabajando, es que las condiciones no dan tregua. Claro, porque el viento no solo aviva las llamas, sino que además cambia de dirección y te desbarata cualquier estrategia de contención, ¿no? He visto que el temor ya se ha trasladado al sur de Soria, en Castilla y León. El fuego está saltando de provincia. Exacto. Cuando el viento empuja el frente con rachas fuertes, los cortafuegos se vuelven casi inútiles. Y sí, ahora la preocupación está en Soria, porque las llamas se acercan y allí el terreno es igual de seco. Los equipos de emergencia están teniendo que priorizar la protección de personas y núcleos urbanos, porque parar el avance del fuego en estas condiciones es misión imposible a corto plazo. Y mientras tanto, en Zaragoza han tenido una buena noticia: tras 4 días de avance sin control, han logrado estabilizar el fuego. ¿Eso significa que ya está controlado o simplemente que no avanza más? Buena pregunta. Estabilizado significa que el perímetro no se expande activamente, que las llamas ya no saltan las líneas de contención. Pero no quiere decir que esté apagado. Pueden seguir días con focos internos, humo y riesgo de reactivación si cambia el viento. Es un paso importante, pero no es el final. En la Mierla aún están lejos de ese punto. Entiendo. O sea, que en emergencias de este tipo, la prioridad número 1 es contener el avance, y luego ya se apaga. Pero para contener necesitas que el viento colabora, que los medios aéreos puedan actuar, y si no, es una lucha constante. Exactamente. Los medios aéreos, por ejemplo, con viento fuerte no pueden volar, y si lo hacen, el agua o el retardante se dispersa antes de llegar al suelo. Además, la orografía de la Mierla, con barrancos profundos, dificulta el acceso de los equipos terrestres. Es un escenario donde todo juega en contra. Y luego está el factor humano: 1.200 personas evacuadas, 28 localidades afectadas. Eso implica un despliegue logístico enorme de albergues, atención sanitaria, realojos. Y lo peor es que el cambio climático está haciendo que estos incendios sean cada vez más frecuentes e intensos. No es un caso aislado, es una tendencia. ¿Hay algún aprendizaje de lo ocurrido en Zaragoza que pueda aplicarse aquí? Sí, es clave. En Zaragoza lograron la estabilización cuando el viento amainó y pudieron concentrar medios en los frentes activos. Eso demuestra que por mucho que planifiques, a veces la única receta es aguantar hasta que las condiciones meteorológicas den un respiro. Mientras tanto, se trabaja en proteger vidas y bienes. En la Mierla, el operativo está haciendo exactamente eso, pero el viento no cesa. Veremos si en las próximas horas cambia la tendencia. Pues esperemos que sí. Porque con 26.000 hectáreas ya arrasadas, cada hora que pasa sin control es más daño ecológico y económico. Y sobre todo, más incertidumbre para la gente que ha tenido que dejar su casa. Así es. Y no solo el daño directo: el humo, la calidad del aire, la pérdida de suelo fértil, las consecuencias se notan durante años. Pero bueno, de momento la prioridad es que no haya más víctimas y que el fuego se estabilice lo antes posible. Cambiando de tema radicalmente, Elena, pero también judicial. La Audiencia de Madrid ha avalado al juez Peinado y ordena juzgar a Begoña Gómez ante un jurado popular, pero le devuelve el pasaporte. ¿Esto qué significa exactamente? Porque parece una decisión ambivalente. Pues sí, tiene dos caras. Por un lado, la audiencia respalda al juez instructor, dice que hay indicios suficientes para que el caso siga adelante y que se juzgue ante un tribunal del jurado. Eso es un espaldarazo a Peinado. Pero por otro lado, le devuelven el pasaporte a Begoña Gómez, que es una medida cautelar que se relaja. O sea, el proceso continúa, pero entienden que no hay riesgo de fuga. Vale, pero lo que me choca es lo del jurado popular. ¿Por qué un caso así acaba en un tribunal del jurado y no en un juzgado ordinario? Porque normalmente asociamos el jurado a delitos muy graves, como asesinatos. Buena observación. Resulta que la ley del jurado establece que ciertos delitos cometidos por funcionarios públicos o autoridades en el ejercicio de su cargo, como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, son competencia del tribunal del jurado. Al estar Begoña Gómez investigada por delitos de este tipo, relacionados con su actividad como mujer del presidente, el procedimiento se encauza por esa vía. No es que sea más grave per se, es que la ley reserva al jurado popular el enjuiciamiento de ciertos delitos contra la administración pública. Ah, claro, entonces no es porque el delito sea más sangriento, sino porque afecta a la confianza en las instituciones. Tiene su lógica, que sean ciudadanos de a pie quienes juzguen si un cargo público ha abusado de su posición. Exactamente. El jurado popular es una forma de participación ciudadana en la justicia para delitos que tienen un componente social y político importante.
En este caso, además, la audiencia ha ratificado que hay base para ir a juicio, pero al devolverle el pasaporte está diciendo, seguimos, pero no hace falta retenerle el documento porque no hay indicios de que vaya a huir. Es una manera de equilibrar la proporcionalidad de las medidas. Y en paralelo, he leído que también se ha ordenado enviar a reparto lo relacionado con el empresario Juan Carlos Barrabés, que vuelve a su juzgado de origen. Eso es un trámite, ¿no? Sin mayor trascendencia. Sí, básicamente es una cuestión de competencia territorial. La audiencia dice, lo que afecta a Barrabés no tiene por qué ir unido a la causa principal, que se tramite en su juzgado correspondiente. Es un movimiento procesal, no un fondo. Lo relevante aquí es que el núcleo del caso contra Begoña Gómez sigue adelante, y además con la validación de la audiencia, que es un paso importante antes de un posible juicio conjurado. Y cambiando a un tema muy duro, Daniel. Hoy se ha confirmado un nuevo asesinato machista en Andalucía, y ya son 7 en lo que va de año. La última víctima es una mujer de 30 años, encontrada muerta en su domicilio de Antequera, Málaga, con varias heridas de arma blanca. 7 asesinatos machistas solo en Andalucía, y estamos en 2026. Es una barbaridad. ¿Qué se sabe de este último caso concreto? La Policía Nacional recibió el aviso sobre las 2 de la tarde a través del 112. Cuando llegaron al domicilio, encontraron a la joven con múltiples lesiones por arma blanca. De momento no descartan la violencia de género, pero están investigando todas las circunstancias. El cuerpo presentaba varias heridas, lo que apunta a una muerte violenta y, desgraciadamente, encaja en el patrón típico de los asesinatos machistas. Eso es lo que más me llama la atención, el patrón. Porque no es un caso aislado, es una repetición. Mujer joven, en su casa, apuñalada, ¿cuántas veces hemos oído esa misma descripción en los últimos años? Demasiadas. Y ese es precisamente el problema. El hogar, que debería ser un lugar seguro, se convierte en el espacio de mayor riesgo para las víctimas de violencia de género. La mayoría de estos asesinatos se producen en el domicilio compartido o en el de la víctima. Y el arma blanca es tristemente el método más habitual porque está al alcance en cualquier cocina. Y luego está la dificultad de detectarlo a tiempo. Porque, ¿cómo se llega a una situación así sin que nadie haya podido intervenir antes? Ahí el 112 juega un papel clave, pero necesita que alguien llame. Exacto. El 112 es muchas veces el primer eslabón de la cadena de protección. Pero para que funcione tiene que haber alguien que alerte, una vecina, un familiar, la propia víctima. En este caso, alguien llamó, pero cuando los agentes llegaron ya era demasiado tarde. Y eso es lo desgarrador, que aún con aviso a veces no se puede evitar el desenlace. ¿Y qué pasa con los protocolos? Porque en teoría existen mecanismos de seguimiento, órdenes de protección, pulseras de control. ¿Fallan en estos casos o es que muchas víctimas no llegan siquiera a denunciar? Esa es la clave. Un porcentaje muy alto de las mujeres asesinadas nunca había denunciado a su agresor. Sin denuncia, los protocolos no se activan. Y ahí está el gran reto, cómo llegar a esas mujeres que sufren en silencio, que no se ven capaces de dar el paso, o que ni siquiera identifican la situación como violencia machista porque está normalizada en su entorno. Cada caso es un fracaso colectivo, pero también un reflejo de lo difícil que es salir de ese círculo. 7 asesinatos en una sola comunidad autónoma en lo que va de año, y probablemente son solo los que se confirman como violencia de género. Porque a veces la investigación tarda en determinar la motivación, ¿no? Sí, la Policía Nacional todavía está investigando este caso de Antequera y no ha confirmado al 100% que sea violencia machista. Pero el contexto, las heridas, el lugar, todo apunta en esa dirección. Y cuando se confirme será el 7º. 7 mujeres asesinadas en Andalucía. Detrás de cada número hay una historia, una familia destrozada, hijos que se quedan sin madre. Es un drama que no debería normalizarse nunca. De un drama social a otro de naturaleza muy distinta, pero igualmente complejo. Elena, hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado la ley de amnistía. ¿Qué ha dicho exactamente el TJUE? Pues el TJUE considera que la ley de amnistía es compatible con el derecho europeo siempre que los actos que se amnistíen no afecten a fondos que procedan del presupuesto de la UE o estén destinados a él. Es una especie de sí, pero con condiciones. La clave está en el origen del dinero. O sea, que la UE no se opone a la amnistía en sí misma como herramienta de reconciliación nacional, pero pone una línea roja: si hay malversación de fondos europeos, eso no se puede perdonar. ¿Es así? Exacto. El Tribunal de Luxemburgo dice que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no se opone a la ley de amnistía, cuando los actos objeto del procedimiento se refieran a fondos que no procedan del presupuesto de la Unión ni estén destinados a este. Es decir, si el dinero desviado es nacional, la UE no pone pegas. Pero si tocan fondos europeos, eso ya es otra historia. Y esto viene a cuento del caso del 1O, ¿no? Porque el Tribunal de Cuentas está investigando el presunto desvío de fondos para el referéndum ilegal de 2017 y la acción exterior del proceso. ¿Qué ha pasado ahora con ese caso? Justo.
El Tribunal de Cuentas ha pedido a las partes que presenten sus alegaciones después de este aval del TJUE. Están esperando a ver cómo se aplica esta doctrina al caso concreto. Porque la cuestión clave es, ¿los fondos que se desviaron para organizar el referéndum eran europeos o nacionales? De eso depende que la amnistía pueda aplicarse o no. Vale, pero ¿esto despeja el camino definitivamente para la aplicación de la ley o quedan flecos importantes? Porque imagino que no todos los casos son iguales. Quedan flecos y gordos. La sentencia del TJUE da cobertura jurídica a la amnistía en abstracto, pero cada juez tiene que examinar si los hechos concretos de su causa encajan en esa excepción de los fondos europeos. Además, hay otras vías de recurso. El Tribunal Constitucional Español tiene pendiente pronunciarse sobre la ley, y el propio TJUE podría tener que volver a pronunciarse si surgen dudas de interpretación. Entonces la sentencia del TJUE no es la palabra final, sino más bien un «ok». No viola el derecho europeo, pero ahora aplicadla bien. Es como si dijeran, la herramienta es legal, pero usadla con cuidado. Exactamente. El TJUE dice, no nos oponemos a que haya una ley de amnistía en España, siempre que no toque nuestros presupuestos. Pero luego está la aplicación concreta. Y ahí entran en juego los tribunales españoles, que son los que tienen que decidir caso por caso. Y luego, por supuesto, está el debate político y social sobre si la amnistía es o no el camino adecuado para la reconciliación. Claro, porque el fondo del asunto no es solo jurídico, es también político. La ley de amnistía se presentó como una herramienta para normalizar la situación en Cataluña, pero hay quien la ve como una cesión ante el independentismo. El TJUE, al avalarla, le da una cobertura legal que quizás no tenía del todo clara antes. Sí, y eso es relevante porque uno de los argumentos de los críticos era precisamente que la ley chocaba con el derecho europeo. Ahora el TJUE dice que no, que siempre que no se toquen los fondos de la UE, es compatible. Eso refuerza la posición del gobierno, pero no cierra el debate. De hecho, el Tribunal de Cuentas va a tener que analizar con lupa si en el 1, o se usaron o no fondos europeos, y eso puede retrasar aún más la resolución definitiva. Y mientras tanto, el Tribunal de Cuentas pide alegaciones. Esto va para largo, ¿no? Porque si hay que determinar el origen de cada partida de dinero, puede ser un proceso muy lento. Efectivamente. La justicia no es rápida cuando hay que examinar facturas, subvenciones y transferencias. Y además cada juez que tenga un caso relacionado con el proceso tendrá que comprobar si los hechos que juzga encajan en la excepción de los fondos europeos. Así que aunque el TJUE haya dado luz verde en abstracto, la aplicación práctica va a generar mucha litigiosidad durante meses, quizás años. Entonces, resumiendo, el TJUE avala la ley de amnistía como herramienta de reconciliación nacional, pero con la condición de que no afecte a fondos europeos. El Tribunal de Cuentas ahora tiene que aplicar ese criterio al caso del 1O. Y cada juez español hará lo propio en sus causas. ¿Es un paso adelante? Sí. ¿Está todo resuelto? Para nada. Exacto. Es un avance jurídico importante porque elimina la objeción de la UE, pero la aplicación práctica va a ser un puzzle. Y mientras tanto, el debate político sigue abierto. La reconciliación nacional no se decreta por sentencia, se construye. Y eso lleva tiempo, diálogo y, sobre todo, voluntad de todas las partes. Y de un tema jurídico de primer nivel a una tragedia completamente inesperada. Daniel, esta madrugada en Ciudad Rodrigo, Salamanca, un niño de 13 años ha muerto al derrumbarse el pilar de la Fuente del Árbol Gordo, justo cuando cientos de personas celebraban el resultado de la selección española. Madre mía, qué noticia tan dura. Una celebración que acaba en tragedia. ¿Qué pasó exactamente? Porque imagino que la fuente estaba llena de gente. Exacto. Pasada la medianoche, el 112 empezó a recibir múltiples llamadas alertando de que el pilar de mampostería de la fuente se había desprendido sobre algunas de las personas que estaban concentradas allí celebrando el resultado de La Roja. El servicio de emergencias movilizó a la policía local, la Guardia Civil y los bomberos de la Diputación de Salamanca, pero cuando llegaron, el niño ya había fallecido. Es terrible porque es una situación que nadie espera. Estás en un ambiente festivo, con cientos de personas alrededor de una fuente que parece un elemento decorativo más, y de repente se convierte en una trampa mortal. ¿Hay algún precedente de algo así? Por desgracia, hay casos de estructuras urbanas que fallan en momentos de alta concentración de personas, pero no es frecuente. Lo que hace especialmente impactante este suceso es lo inesperado del escenario, una fuente de piedra, un pilar que aparentemente estaba en buen estado, y de repente cede. Las autoridades van a tener que investigar si fue un fallo estructural, un defecto de mantenimiento o simplemente el peso y la acumulación de personas en un punto concreto. Claro, porque si la fuente estaba diseñada para soportar cierto peso, una aglomeración de cientos de personas alrededor y apoyándose en ella podría haber superado los límites. Pero la pregunta es, ¿quién es responsable de revisar estas infraestructuras públicas? Porque en eventos masivos sin control de aforo, cualquier elemento urbano puede convertirse en un riesgo. Esa es la clave. Las fuentes, las barandillas, los muros, son elementos que en condiciones normales no suponen un peligro.
Pero cuando se reúnen cientos de personas en un espacio no diseñado para aglomeraciones, cualquier punto débil puede fallar. Los ayuntamientos tienen la responsabilidad de revisar el estado de estos elementos, pero en celebraciones espontáneas como la de anoche, es casi imposible prever dónde va a concentrarse la gente. Y luego está el factor humano, claro. Cuando la gente celebra, se sube a las fuentes, se apoya en los pilares, incluso se encarama, sin pensar en que la estructura podría no soportarlo. No es culpa de nadie en particular, pero es una llamada de atención sobre cómo gestionamos los espacios públicos en eventos multitudinarios no planificados. Exactamente. Y además la víctima es un niño de 13 años. Eso multiplica la tragedia, porque una celebración deportiva que debería haber sido un recuerdo feliz para toda la vida se convierte en una pesadilla. La investigación determinará las causas, pero de fondo queda la reflexión de que la seguridad de las infraestructuras públicas no es algo que debamos dar por sentado, especialmente en momentos de alta concentración. Elena, pasamos a un tema internacional que me ha llamado mucho la atención. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado un informe de 100 páginas señalando a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional. ¿No es eso una escalada importante en la retórica? Sí, y no es solo retórica. Este informe de 100 páginas construye una narrativa muy concreta, presenta a Cuba como un peligro para Estados Unidos. Y esa designación no es simbólica, tiene consecuencias prácticas. Es la base jurídica que la administración Trump ha usado para justificar el bloqueo de combustible a la isla y las sanciones contra cualquier entidad que mantenga relaciones con el gobierno cubano o sus empresas públicas. Claro, porque una cosa es decir, no nos gusta el régimen cubano, y otra muy distinta es declararlo amenaza a la seguridad nacional. Eso te permite aplicar medidas mucho más duras sin necesidad de pasar por el Congreso, ¿no? Exactamente. La designación como amenaza a la seguridad nacional es una herramienta ejecutiva que otorga poderes casi discrecionales al presidente para imponer sanciones, bloquear transacciones financieras, restringir viajes, todo sin tener que negociar con el legislativo. Y este informe viene a solidificar esa narrativa justo ahora, a 4 meses de las elecciones legislativas de noviembre. Ahí quería llegar. Noviembre, elecciones legislativas. ¿No es sospechoso que publiquen un informe de 100 páginas señalando a Cuba justo en este momento? Parece más una jugada política que una evaluación de inteligencia genuina. Totalmente. La comunidad cubanoamericana en Florida es un bloque electoral muy movilizado y con peso en las urnas. Señalar a Cuba como amenaza y endurecer las sanciones es un guiño directo a ese electorado. Pero hay más, el informe no solo habla de Cuba, sino que señala a organizaciones de izquierda dentro de Estados Unidos, como el DSA, los Socialistas Democráticos de América, Code-Pink People's Forum, acusándolas de colaborar con el régimen cubano. O sea, que no solo es una herramienta de política exterior, sino que también la usan internamente para perseguir a la izquierda estadounidense. Es como matar 2 pájaros de un tiro, justificas el bloqueo a Cuba, y de paso, criminalizas a organizaciones que te son incómodas en casa. Exacto. El informe menciona explícitamente a Code-Pink People's Forum, que son grupos pacifistas y de solidaridad internacional. Al vincularlos con la amenaza cubana, la administración les pone en el punto de mira de posibles sanciones o investigaciones. Es una estrategia de persecución política disfrazada de seguridad nacional. Y el contexto de las legislativas de noviembre lo hace aún más significativo, movilizar a la base conservadora y, al mismo tiempo, debilitar a la izquierda organizada. Entonces, resumiendo, un informe de 100 páginas que, bajo la apariencia de un análisis de seguridad, sirve para justificar el bloqueo a Cuba, castigar a entidades que mantengan relaciones con la isla y, de paso, perseguir a organizaciones progresistas estadounidenses. Todo con el telón de fondo de las elecciones de noviembre. ¿Hay algún precedente de algo así? El precedente más claro es la propia política de la primera administración Trump, que ya endureció las sanciones a Cuba y reactivó la ley Helms-Burton. Pero este informe va un paso más allá porque sistematiza la narrativa y la amplía al ámbito interno estadounidense. No es una novedad absoluta, pero sí una escalada en la intensidad y en el alcance. Y con el calendario electoral, todo apunta a que es una maniobra calculada para ganar votos a costa de la isla y de la izquierda. Elena, hay un tema que me tiene bastante confuso. El PP está ahora cuestionando la ley de nietos, la que permite a los descendientes de exiliados españoles obtener la nacionalidad, pero resulta que hace unos años Feijóo la defendía en Argentina. ¿Qué ha pasado para que cambien de postura así? Pues sí, la contradicción es evidente. Alma Ezcurra, que es eurodiputada y vicesecretaria del PP, ha salido esta mañana a decir que tienen dudas sobre las garantías del proceso de nacionalidades, y que el gobierno debería suspender las inscripciones hasta que se aclaren unos criterios homogéneos que, según ellos, faltan. Pero claro, esto choca directamente con lo que decía Feijóo en 2022, cuando visitó Argentina y se fotografió defendiendo exactamente esa misma ley. O sea, que en Argentina, delante de los descendientes de exiliados, decía que era una ley fantástica, y ahora en España dice que es un pucherazo electoral. ¿No es un giro de 180 grados? Exacto. Y el término pucherazo no es casual. Lo ha usado el propio PP para descalificar la ley.
Pero piensa en el contexto. En Argentina, Feijóo estaba seduciendo a un electorado potencial de miles de descendientes de españoles que podrían votar en las elecciones generales, porque los españoles residentes en el extranjero votan. Ahora en España el PP está en campaña permanente y quiere marcar perfil contra el gobierno de Sánchez, y una de las banderas es precisamente cuestionar las políticas de memoria histórica. Vale, entonces la ley de nietos no es solo una cuestión técnica de nacionalidad, sino que se ha convertido en un arma política. ¿Cómo se llamaba exactamente esta ley y qué es lo que hace? La Ley de Nietos es el nombre coloquial de la Ley de Memoria Democrática, que entre otras cosas permite a los descendientes de españoles que salieron al exilio, principalmente tras la Guerra Civil y la dictadura, solicitar la nacionalidad española. No es una ley nueva, es una ampliación de la Ley de Memoria Histórica de 2007. El PP la apoyó inicialmente o al menos no la bloqueó, pero ahora, con el debate político encendido, la está utilizando para atacar al gobierno. Entonces el cambio de postura no es tanto jurídico como estratégico. En Argentina, interesa captar votos de esa comunidad. En España, interesa desgastar al gobierno acusándole de hacer un pucherazo, para que voten miles de personas desde el extranjero sin control. ¿Es así? Exactamente. Ezcurra habla de criterios homogéneos y de garantías del proceso, pero en el fondo lo que está haciendo es poner en duda la legitimidad de todo el procedimiento. Y es curioso porque esos mismos criterios que ahora cuestiona, cuando los aplicaba el gobierno de Rajoy no parecían tan problemáticos. La derecha siempre ha tenido una relación incómoda con la memoria histórica, y esta es una forma más de politizar un derecho que para muchas familias es una reparación emocional y legal después de décadas. Y lo de pucherazo electoral es especialmente grave, porque insinúa que el gobierno está manipulando el censo para ganar votos. ¿Tiene fundamento esa acusación o es puramente retórica? No hay ninguna prueba de que haya un fraude orquestado. Las solicitudes se tramitan con documentación, pasaportes, partidas de nacimiento, es un proceso burocrático, no un apaño electoral. Lo que ocurre es que efectivamente los españoles residentes en el extranjero votan, y si se inscriben miles de nuevos nacionales, eso puede tener un impacto electoral. Pero es un derecho reconocido por la ley, no una trampa. El PP lo sabe, pero en campaña cualquier cosa vale para movilizar a su base. Entonces, resumiendo, el PP defiende la ley de nietos cuando le interesa electoralmente en Argentina, y la critica como pucherazo cuando le interesa atacar al gobierno en España. Detrás de todo está el debate eterno sobre la memoria histórica y los derechos de los exiliados. ¿Me dejo algo? No, lo has clavado. Y además, añade que la ley de nietos no es solo un tema de votos, es una cuestión de justicia histórica para miles de familias que fueron expulsadas de España. El PP, al cuestionarla, está mandando un mensaje a esos descendientes: no contéis con nosotros. Y eso, quieran o no, también tiene consecuencias electorales a largo plazo, sobre todo en países como Argentina, donde la comunidad de descendientes es enorme. Elena, antes de cerrar, tenemos que mencionar el fallecimiento de Francisco David Lucas, secretario de Estado de Vivienda. 58 años, exalcalde de Móstoles, y que había anunciado su baja por cáncer hace apenas 20 días. Sí, una noticia muy triste. Y además justo el mismo día en que se ha anunciado el acuerdo para el soterramiento completo de la A5 en Madrid, un proyecto que él llevaba. Esa coincidencia le da un punto agridulce. El ayuntamiento y el ministerio han llegado a un acuerdo de financiación total, que es una reivindicación histórica de los vecinos de la zona. Y cambiando de tercio, algo que nos toca a todos. La experta del notariado con trucos para ahorrar en la factura de la luz. ¿Qué decía? Porque a veces parece que cambiando de compañía no hay gran diferencia. Justo. Lo que explicaba María Teresa Barea es que casi el 50% de los cargos son idénticos entre compañías, porque son peajes regulados. Lo importante no es solo mirar el precio del KWH, sino también la potencia contratada y, sobre todo, entender la diferencia entre un poder notarial y un testamento. Ella lo aclaraba precisamente para evitar confusiones y trámites innecesarios. O sea, que antes de hacer cambios, hay que entender bien los documentos que firmas. Y hablando de cambios, el Reino Unido tiene nuevo primer ministro, Andy Burnham. ¿Qué se sabe de su plan? Burnham promete un plan de regeneración del país a 10 años, con ayudas públicas inmediatas para dar respiro a los ciudadanos. Pero reconoce que no lo han hecho bien y pide honestidad. Es el séptimo primer ministro británico desde 2016, lo que dice mucho de la inestabilidad política allí. Séptimo primer ministro en 10 años. Casi un récord. Y creo que eso enlaza con lo que hemos hablado hoy: detrás de cada titular hay procesos largos, decisiones complejas y, a menudo, contradicciones. Desde el incendio de la Mierla hasta la ley de amnistía, pasando por la violencia machista o la política internacional. La noticia es solo la punta del iceberg. Exactamente. Y entender esos procesos, preguntarse el por qué, es lo que nos permite no solo informarnos, sino formarnos un criterio. Con eso creo que hemos cubierto lo esencial de la jornada. Un día intenso, pero con muchas claves para entenderlo. Así es. Gracias, Elena, por ayudarnos a ver el mapa detrás de las noticias.
Cerramos aquí.